Bueno, Dios les bendiga a todos y Amén. damos gracias a Dios porque ya estamos acá listos para continuar con el estudio bíblico acerca de los dones espirituales. Haciendo una pequeña recapitulación, pues esta viene siendo la tercera parte. En la primera parte dimos una introducción al tema, simplemente mencionando cosas básicas, viendo los libros de la Biblia que mencionan a los dones espirituales. Veíamos que eran en 3 libros 4 listas, y ya en la parte pasada, es decir, la segunda parte, ya vimos los primeros 3 dones que explicamos que los íbamos a agrupar en bloques, ¿verdad? El primer bloque fue el de sabiduría, conocimiento y enseñanza, ¿verdad? Y en el pasado veíamos el bloque de el don de discernimiento de espíritus, el de fe y el de profecía, ¿verdad? Así que ahorita sería la cuarta parte, donde vamos a ver el siguiente bloque, que sería los dones de misericordia, el de hospitalidad y el don de dar, o también llamado el don de repartir. Así que antes de entrar al tema, vamos a encomendarnos en palabras de oración para que el Señor nos ilumine nuestras mentes. Padre de los cielos, en esta noche te agradecemos de corazón porque nos tienes aquí ya reunidos, listos para escuchar lo que tu santa palabra nos quiere decir. En este momento que es mi persona quien va a impartir la palabra, te pido que sujetes a mi lengua de cualquier cosa vana que no esté de acuerdo a tu palabra, sino que simplemente mi boca diga lo que tú permitas, lo que tu palabra sustente, Señor, para que mis hermanos que me están escuchando sean edificados con tu palabra, que lo que aprendan lo tengan en su corazón, pero que no solo lo guarden ahí, sino que lo pongan en práctica en sus vidas, porque ahí es cuando realmente tu palabra es viva y eficaz para con todos nosotros. Permite entonces, Señor, que ninguna distracción nos quite la bendición de escuchar tu palabra y que la gloria siempre sea para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, como mencioné, vamos a hablar ahora del don de misericordia, de hospitalidad y el don de dar o de repartir. Y quizás me atrevería a decir que este es el grupo más tramposo de todos. Como les dije, yo a propósito organicé los dones en grupos para enfrentar cualquier tipo de confusión, ¿verdad? Habíamos visto grupos en los cuales habían 2 dones que se podrían confundir entre sí, pero el problema con este grupo en especial es que los 3 pueden ser fácilmente confundidos, ¿no? Uno puede pensar en misericordia cuando realmente se trata de hospitalidad, o uno puede pensar en el don de dar cuando se trata del don de misericordia. Así que en ese sentido digo yo que este es el grupo más tramposo y más problemático. Así que vamos directo a despejar nuestras dudas, ¿no? Vamos a comenzar con el don de misericordia, y como lo hemos visto en las partes anteriores, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es revisar la lista de dones para ver si realmente este don estaba ahí o no. Así que vamos a Romanos 12, versículo 8. Era la segunda lista de los dones espirituales que teníamos y que mencionamos en la primera parte. Romanos 12, 8. Me siguen con su vista, dice así el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que tiene de especial la lista que menciona Pablo en el libro de Romanos es que no solo menciona el don, sino que menciona a la par una característica. Esto nos ayuda mucho para después entender que distingue un don del otro. La alegría siempre tiene que acompañar al don de la misericordia. Y vamos a ver a qué se trata esto. Ya que revisamos que sí está mencionada en la lista que teníamos antes, vamos ahora a ver a un personaje de la Biblia que tenía este don. Vamos entonces a los evangelios, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 33. Lucas capítulo 10, versículo del 33
al 35. Y tenemos el caso del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo del 33 al 35. Me siguen con su vista, dice así el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué dice ahí? Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bien, primero vamos a revisar el contexto para entender el ejemplo que estamos usando aquí. Primero, pues, si no me equivoco, es el primer ejemplo que usamos que no pertenece al libro de Hechos o posterior a este. Digo esto solo para despejar algunas dudas que me pueden decir, pero mire, hermano, esto fue antes del Pentecostés, todavía no había sido repartido el Espíritu Santo a los creyentes, pero recordemos que el Espíritu Santo existía desde la creación del universo, solo de que su forma de operar era distinta antes y después del Pentecostés, ¿no? Sin embargo, antes del Pentecostés, inclusive en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y llegaba a inundar a una persona, hacía su trabajo y se iba. Así tal cual. Pero creo que es un poco irrelevante mencionar esto porque hablamos de un personaje de una parábola de Jesús, que en la mayoría de los casos eran personajes ficticios, aunque no podemos asegurarlo porque ¿qué tal? Y si Jesús sí mencionaba a alguien que sí realmente existió. Lo que nos interesa realmente es de que esta persona muestra y ejemplifica cómo trabajaría el don de misericordia en un creyente. Eso es lo que a nosotros nos interesa del todo. Ahora bien, recordemos lo que nos mencionaba el libro de Romanos. El que tiene el don de misericordia, que lo haga con alegría. Veamos cuál era el detalle importante aquí con el buen samaritano que mencionaba Jesús en su parábola. Recordemos que en esa parábola Jesús mencionaba que había una persona que iba a Jerusalén, que iba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y que los ladrones lo secuestraron, que le hicieron sus cosas y pues lo maltrataron y lo dejaron echado en el camino. Ahora bien, ¿por qué mencionaba Jesús a un samaritano? Recordemos que en ese tiempo estaba el gran problema entre los judíos y los samaritanos porque tenían, a pesar de creer en el mismo Dios, su liturgia era totalmente diferente. No vamos a ahondar en esos detalles porque no es el tema de esta conversación. Sin embargo, tanto samaritanos como judíos se discriminaban entre sí. Había una gran discordia en eso. Entonces, aquí realmente no se dice que el hombre era judío, pero se sobrepone porque Jesús siempre recalca del otro lado. Y el buen samaritano hizo esto. Entonces podemos suponer que el otro hombre que fue agredido era judío. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Cómo es que Jesús viene a contarnos la historia de un samaritano ayudando a un judío? Es porque esto resalta lo que acabamos de leer en el versículo 33. Y viéndole, el samaritano al judío fue movido a misericordia. O sea, algo sobrenatural le permitió al samaritano dejar de lado el prejuicio, dejar de lado sus diferentes maneras de pensar a la de los judíos y ver el problema encima de cualquier tipo de prejuicio. Ahí hay un hombre tirado, necesita ayuda urgente, si no va a morir. Es más importante una vida que nuestras diferencias como personas. A eso es donde queremos llegar con el don de misericordia para que lo entendamos bien. Lo primero que necesitamos entender para identificar al don de misericordia y no confundirlo con el don de dar o repartir o el don de hospitalidad es primero relacionarlo con una palabra clave. Les decía en las anteriores partes que con algunos dones vamos a usar una palabra clave para identificar bien el don. Con la misericordia, la palabra clave que vamos a usar es empatía. Empatía. Ya saben que se usa una frase para que nos quede bien claro el concepto de empatía. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué era lo que pasaba en esta parábola? El hombre fue discriminado por 3 personas que pasaron al lado del camino antes del samaritano, o no sé si fueron 2, si me estoy equivocando.
Primero dice que pasó un levita, después, un sacerdote también. Y parece que el samaritano fue el tercero. Jesús no en vano menciona y recalca que eran un sacerdote y un levita, personas muy respetadas en la religión judía, obviamente, porque se suponía que eran ejemplos de la moral y ejemplos de cómo debe comportarse una persona. Sin embargo, en ellos no operó la misericordia, sino que operó el prejuicio de ver a un hombre golpeado, tirado a un lado, ¿no? Entonces el prejuicio predominó en ellos, pero en el samaritano predominó la misericordia, porque en él despertó la empatía. Los samaritanos diariamente eran discriminados simplemente por ser samaritanos. Por eso es de que también tenemos el otro pasaje en los evangelios donde Jesús habla con la samaritana en el pozo de Abraham, si no me equivoco, ¿verdad? Y ella estaba muy extrañada de que primero un judío le haya dirigido la palabra y segundo que siendo hombre se dirigiera directamente a una mujer. Entonces, se puede llegar a suponer, porque estas cosas no la menciona, pero sabiendo el contexto se puede llegar a esa conclusión, de que como este samaritano ya mucho antes había recibido discriminación de otros judíos, él ya sabía cómo se sentía ser abandonado, simplemente por los prejuicios de la gente. ¿Cuántas veces los samaritanos necesitaban ayuda y no se les ofreció? Simplemente por ser samaritanos. Ellos no tenían la culpa de haber nacido entre el pueblo de Samaria. No tenían culpa alguna. Ellos no tenían culpa de que iban a adorar a otro lugar porque eso ya lo traían desde antes, desde muchos años antes. ¿Qué culpa tenían ellos que pagar? Es por lo mismo de que es criticado, de que aún haya racismo en nuestros tiempos, de que a una persona se le señale solo por su color de piel. ¿Y qué tiene si así nació? Así lo decidió el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para criticarlo? Entonces, ahí es donde tenemos que partir para entender bien el don de la misericordia. Tiene que haber empatía para que sepamos bien que se trata del don de misericordia. Ahora que ya vimos un poco el contexto, vamos a proceder a definir, a darle una definición a este don. Podemos decir entonces que el don de misericordia es el que caracteriza a las personas con fuerte sensibilidad. ¿Sí? A las personas con fuerte sensibilidad. Aquellas personas que desempeñan funciones especiales, se podría decir, ¿no? Las personas que tienen este don podrían ejercer funciones especiales en organismos cristianos de asistencia y de ayuda a los necesitados, ¿no? Por eso es de que el libro de Romanos nos decía con alegría. Es porque estas personas, al entablar una relación con alguien que ellos no conocen porque es un desconocido, esto solo lo logra la empatía. Ellos están seguros que están haciendo lo correcto y eso les llena el corazón, porque saben que la otra persona está necesitada y aunque en el futuro esta persona necesitada no les pueda pagar, para ellos ya estuvo, para ellos ya se resolvió, porque el solo hecho de ayudar a alguien es la plenitud para su corazón. Por eso decía el libro de Romanos con alegría, porque el don de misericordia principalmente se caracteriza porque lleva al portador a actuar sin ninguna presión externa. Él mismo, movido por el Espíritu Santo, a misericordia, actúa. Ahí es donde tenemos que recordar dos términos importantes. Una cosa es tener lástima de la gente necesitada y otra cosa es la misericordia. O si usted quiere llamarle compasión, no importa, pero al final es lo mismo. Al tener lástima por alguien, no nos mueve a hacer una acción para ayudar a la persona. Tener lástima por los indigentes es solo decir, ay, qué feo de que esta persona no tenga que comer. Pues sí, pero no hacemos nada, no buscamos dinero para darles de comer o no vemos si tenemos algo en la casa para ofrecerles. Eso es tener lástima. Pero tener la misericordia, ser movido a misericordia nos obliga a actuar.
Y como lo dice el don, no es porque alguien nos dijo, no es porque alguien nos presionó, nos obligó. Esto viene del Espíritu Santo directamente, quien Él es el responsable de movernos a misericordia para actuar y ayudar a una persona necesitada. Eso es el don de misericordia. A partir de la empatía, sin importar de que seamos de diferentes razas, sin importar que seamos de diferentes edades, de diferentes pensamientos, lograr esa conexión con el necesitado y actuar. Eso es el don de misericordia que el Señor Jesús, con todos los detalles que contaba en la parábola, lo podemos corroborar. Un samaritano que nada tenía que ver con un judío empatizó, conectó y no solo hizo como los demás, como el sacerdote y el levita, que solo lo vieron y tuvieron lástima. Ay, qué lástima, qué feo de que está ahí tirado, pero yo tengo que irme al culto. No tengo tiempo que perder. No, pero el samaritano fue movido a misericordia, lo ayudó, lo asistió. Operó el Espíritu Santo en él. Entonces, así es como opera el don de misericordia en un creyente. Ahora, como lo hemos hecho antes con otros dones, pues ya para dejar más en claro esto, vamos a mencionar algunas características, ¿no? Primero que nada, con este don, la clave es identificarse con el sufrimiento del otro. Esa es la clave. Todo nace de la empatía y la empatía lleva a actuar al portador. Si no hay manera de identificarse, no opera el don, ¿verdad? Segunda característica, este tiene que ser ejercido con amabilidad, no por obligación. Ya lo habíamos dejado en claro antes, ¿verdad? La tercera característica, los que portan este don son muy atentos y prestan mucha atención a la gente que es rechazada por la sociedad. Dependiendo del contexto y de los países, ¿no? Personas así como los indigentes, las personas de edad avanzada, ¿no? Las personas de las colonias más recónditas de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra. Cuarta característica, estas personas, esto es muy importante, las personas, en lugar de criticar el problema de la persona, se enfocan en ayudarla. O sea, si ponemos de ejemplo a los indigentes, a los pobres, la persona que tiene este don no piensa, ¿cómo se habrá equivocado este hombre para que su familia lo haya abandonado? O esta persona, a saber cuánto tiempo estuvo presa del alcohol o de las drogas, que por eso cayó ahí. La persona con este don no piensa en eso, no tiene tiempo para pensar en eso. Él le interesa el que está sufriendo y cómo ayudarlo. No piensa en criticarlo o sus razones o de por qué llegó ahí. Él sabe de que él es un instrumento de Dios y su parte, lo que a él le concierne nada más, es ayudarlo en lo que él pueda con su condición. A él todo lo demás, lo que pudo haber sido a raíz de ese problema, ya es cuestión de el afectado con Dios. Pero a él solo le interesa ayudar a la persona con su condición en lo que pueda. Y prácticamente la última característica sería, no es solo cuestión de sentimiento, sino de acción. O sea, yo soy movido a misericordia, tengo que hacer algo. No es solo tener lástima, la lástima no me lleva a ayudar a la persona, pero sí el don de misericordia sí me permite actuar. Y eso sería todo hablando acerca del don de misericordia. Y es importante que recordemos lo que acabamos de decir, porque ahora que vamos a exponer los otros dos dones va a ser un poquito complicado si no nos queda en claro lo que el don de misericordia es. Ahora vamos al siguiente don, vamos a hablar del don de dar, o también llamado el don de repartir. Vamos a revisar la lista de dones y lo teníamos en Romanos 12:8. Romanos 12:8. Me siguen con su vista, dice sí. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Bueno, entonces ya revisando la lista, ya vemos que el don está ahí, así que el don existe. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo que nos da la Biblia de alguien que tenía el don de repartir o el don de dar, como a usted le guste decirle. Tenemos el ejemplo de una persona en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Según de Corintios 8, del 1 al 4. Tenemos el ejemplo de los hermanos de Macedonia.
2 de Corintios 8 del 1 al 4 dice así, me sigue con su vista. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pero usted podría decirme, pero hermano, ¿de qué servicio para los santos está hablando aquí? Bueno, primero que nada, el título de la lectura nos da una luz, ¿no? Al inicio del capítulo 8 dice la ofrenda para los santos. Pero si usted quiere otro texto para corroborar lo que digo, aquí tengo una nota que me lleva a Romanos 15:26, que habla de ese mismo tema. Romanos 15:26. Romanos capítulo 15, versículo 26. Dice así, me sigue con su vista. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así lo dice Romanos 15, 26. Bueno, ahí queda claro entonces. Lo que está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 era de un asunto en el que, pues bueno, la iglesia necesitaba recaudar fondos, ¿no? Entonces se estaba aceptando la ayuda de algunas iglesias que mandaban sus ofrendas, ¿no? Y entre ellos estaban los hermanos de la iglesia de Macedonia. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, un par de cosas, ¿no? Lo primero y primordial es de que lo menciona Pablo, y es que esta iglesia de Macedonia, como lo menciona Pablo, si no me equivoco, en el versículo 2 de 2 Corintios, al parecer no eran muy pudientes que digamos. Pero bien, no nos profundicemos mucho con este don. Primero comparémoslo con lo que decíamos antes del don de misericordia. Lo primero es de que cuando hablábamos de misericordia, no hablábamos exactamente del plano económico, sino que hablábamos más de las acciones de las personas. Sin embargo, aquí cuando hablamos del don de repartir, directamente fuimos al dinero. Dinero, dinero, dinero. Ahora bien, si nos fijamos en lo que dice aquí el pasaje de 2 Corintios, obviamente en lo que es el trabajo de la iglesia, pues el Señor nos bendice de diferentes maneras, pero siempre la iglesia administra dinero para hacer la obra del Señor, ¿no? Los ministerios necesitan recursos económicos, así por ejemplo, escuela bíblica necesita material para repartir a los niños, los del ministerio de alabanza necesitan para invertir en sus instrumentos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esto no era diferente al tiempo de la iglesia primitiva. Ellos también necesitaban recursos para pagar a los misioneros que iban de viajes por toda Asia Menor. De algún lado tenía que salir el dinero, ¿no? Ahora bien, ahora que ya vimos de que cuando hablamos del don de repartir hablamos de dinero y de economía, y el don de misericordia está parte de eso, vamos a intentar darle un concepto a este don. El don de repartir es el don que se le atribuye a algunas personas dotadas para contribuir en el sostén emocional y material de los otros creyentes. En algunas ocasiones son personas de abundantes medios financieros para apoyar en la obra evangelística. Como bien dijimos, aunque se trate de dinero, no siempre se trata de personas con grandes atribuciones económicas. El mismo Pablo lo decía en el versículo 2. La iglesia de Macedonia, comparada con la iglesia de Jerusalén, que era, por decirlo así, la principal de todos los creyentes en ese tiempo, pues realmente no tenía mucha capacidad, pero decía Pablo en esos 4 versículos que ellos hicieron un esfuerzo sobrehumano para conseguir el mayor dinero posible conforme a la capacidad de ellos. Viene siendo más o menos como la historia de Jesús cuando hablaba de la viuda o de la señora que diezmó más de lo que podía, si no me equivoco, cuando los demás daban de lo que les sobraba. A eso se refería Pablo.
Entonces no es estrictamente un don reservado para los ricos, no me vaya a malentender, sino de que estas personas siempre buscan la manera de conseguir recursos para darlos a la iglesia. Siempre buscan una manera, porque siempre la iglesia necesita de manos, la iglesia necesita. Y no solamente se va a enfrascar, hermano, en que necesariamente tiene que ser dinero, tiene que ser billete, tiene que ser liquidez. Se puede colaborar con la iglesia dando materiales. En la iglesia primitiva se regalaban terrenos. Eso también puede aplicar. Cualquier manera en que usted pueda ayudar a la iglesia de manera material, esto viene a caer en lo que es el don de repartir. Ahora bien, para dejar un poco más clara la cosa, vamos a decir un par de características para que no quede duda. Como recordamos, en Romanos decía que este don tiene que hacerse con liberalidad. Es decir, lo que se refiere a esto es de que no tiene que haber ninguna intención de vanagloria. No se tiene que buscar el ostentamiento. La vanagloria queda fuera porque la persona que tiene este don es movido por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces el Espíritu Santo sabe bien que la gloria siempre es para Dios y para nadie más. Decimos esto porque lamentablemente la iglesia no está exenta de tener gente que lamentablemente busca la aprobación de otros con sus actos de caridad. O pues en otros casos pues simplemente lo hacen por autocomplacencia, por sentirse bien consigo mismo de ayudar a la gente, pero lo hacen con esa intención. Pero ese no es el sentir ni es el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo decíamos en la introducción de este tema, es el que nos otorgó los dones a todos los creyentes. Por eso en ningún momento el Espíritu Santo pierde su propósito al hacer funcionar el don que habita en cada uno de nosotros. Y el don de repartir no es la excepción. Cuando un cristiano que posee este don hace un acto de caridad para ayudar a la iglesia o cualquier necesitado dando de sus recursos, nunca pierde de vista que el que se lleva la gloria es Dios. Nunca, jamás, de ninguna manera. Entonces, ya dejando eso claro, pues mencionamos un par de características más. Estas personas mayormente buscan colaborar en el anonimato. Respaldando lo que dijimos antes, ¿no? A veces, pues, no se puede evitar que los hermanos, con intención de agradarnos, pues, repartan el chambre, no repartan la noticia de que el hermano fulanito nos colaboró en esto. Entonces, a veces con buenas intenciones se logran malos resultados. Entonces, a veces en el anonimato es más seguro de que cualquier malentendido surja, ¿no?, en la iglesia. Entonces estas personas comúnmente actúan bajo el anonimato en lo que sea posible, ¿verdad? Otra característica, generalmente, esto es muy importante, generalmente estas personas, con tal de conseguir sus recursos, tienen poco tiempo para involucrarse en las actividades de la iglesia. Entonces por eso prefieren ayudar con sus finanzas. O sea, obviamente el Señor es el que nos da todo, ¿no? Él nos da nuestros recursos, Él nos da nuestro pan de cada día, nuestro dinero, pero igual nosotros tenemos que hacer actividades humanas para ganar ese dinero. Entonces esta gente, de donde saca sus recursos, pues consume mucho tiempo y pues a veces no pueden estar metidos en un ministerio así como tal en la iglesia. Entonces ellos ayudan con sus recursos, ¿no? Ellos ayudan a suministrar a los ministerios lo que ellos necesitan. Entonces esa es una característica más. Y una última característica: estas personas aman la transparencia y exigen transparencia. O sea, ellos obviamente tienen un corazón grande para dar sus recursos a la iglesia, pero al mismo tiempo exigen compromiso, ¿no? Yo quiero ver los resultados, yo quiero ver que lo que yo estoy dando se está usando para la obra del Señor. El hecho que sean personas de buen corazón y que tengan buenas intenciones no quiere decir que sean tontos o que sean ingenuos en esperar de que sus recursos sean mal utilizados o que sean víctimas de malversación. Ellos exigen transparencia porque saben que eso tiene que ir directo para la obra del Señor, no para ningún otro lado, ¿verdad? Entonces ya con eso queda claro lo que es el don de repartir. Y creo que ya viendo la retrospectiva con el don de misericordia, ya hicimos una gran diferencia, ¿no?
Hablando del don de repartir, hablamos de recursos económicos tal cual. Y con misericordia nos referíamos al ámbito humano, no al sentimiento, ayudar a alguien al corazón. No hablamos de dinero en ningún momento, ¿verdad? Ahora bien, todavía nos queda otro don, el don de hospitalidad. Es el que vamos a ver ya para ir terminando con esta parte del estudio. Así que vamos otra vez con el don de hospitalidad y revisamos la lista de dones. Otra vez nos vamos a Romanos 12, solo que esta vez en el versículo 3. Romanos 12:13 dice así, me sigue con su vista. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Solo quiero hacer un recordatorio que lo mencioné en la primera parte cuando hicimos la introducción a este tema. Decía que de todos los dones de esta lista, este era el único que estaba excluido, por así decirlo, el don que estaba apartado de los demás en las demás listas. Así que mencionaba que algunos lo consideran un don, hay otros que no, pero por si acaso nosotros lo vamos a considerar y vamos a tratarlo al igual que los otros dones, buscando características, ejemplos y así, ¿verdad? Ahora bien, ya que lo vimos mencionado por el mismo Pablo, que es el mismo que nos enseñó los dones, pues lo vamos a tomar como un don. Ahora bien, hagamos igual que los demás dones y busquemos un ejemplo de alguna persona que posiblemente tuvo este don, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Lidia en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16 del versículo 14 y 15. Me siguen con su vista, dice así el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense bien en el contexto que nos menciona aquí a Lidia y en el contexto en el que Hechos la menciona a ella. Recordemos que venimos de hablar del don de misericordia y el don de repartir. Entonces es muy importante que nosotros logremos identificar al don de hospitalidad como algo aparte y no confundirlo. Aquí nos menciona a Lidia, que era una extraña para Pablo y sus seguidores, y simplemente lo escuchó hablar de la palabra del Señor, y al final del versículo 14 nos dice: y el Señor le abrió el corazón, para que ella estuviese atenta a lo que ellos decían, y cuando terminaran, los obligó a quedarse. Recordemos que Pablo, al igual que sus seguidores, ellos iban de pueblo en pueblo. Obviamente de repente ellos se quedaban por plazos de tiempo largos, no por meses, en algunos casos en años, pero ellos realmente no tenían un hogar. Ellos siempre abocaban a la misericordia de la gente para quedarse en lugares, quedarse en casas, ¿no? Entonces Dios nunca se olvida de este tipo de detalles. Entonces Dios sabía que Pablo y sus seguidores iban a necesitar una casa donde quedarse. Y ni siquiera había terminado Pablo de hacer su prédica aquí entre la gente cuando Lidia se le acercó, porque Dios así lo había planeado y los obligó a quedarse en su casa. Lidia era una extraña, pero no le importó, porque sintió en su corazón que ella tenía que hacerlo. Ahí es donde tenemos que ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de hospitalidad. Así como otros dones anteriores que nos cuesta un poco identificarlos, vamos a usar una palabra clave para intentar identificarlo con más facilidad. La palabra clave que vamos a usar para identificar el don de hospitalidad es anfitrión. Recordemos que cuando hablamos de una persona que es anfitriona, sabemos que es la persona que está en casa, la persona que está manejando el lugar donde va a recibir a sus visitantes, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que está totalmente encargada de que los visitantes se sientan lo más amenos posible en su hogar. Así que este anfitrión, esta persona tiene que estar bien atenta de todo lo que suceda
tiene que estar pendiente de cómo se sienten sus visitantes, de cualquier cuidado que ellos necesiten, de ver cómo hacer de que el ambiente se sienta totalmente confortable. Eso es un anfitrión y de eso se trata este don. ¿Por qué hay tanta diversidad de dones? Es porque el Espíritu Santo quería dejar bien definido que un cristiano y otro cristiano tienen funciones que, aunque se parezcan, son totalmente necesarias para la iglesia. Ahora bien, ya que vemos este concepto, intentemos darle una definición a lo que es el don de hospitalidad. Podemos decir que el don de hospitalidad es el don que consiste en el cuidado excesivo en los creyentes, sobre todo cuando son nuevos en el cuerpo de Cristo. Como decíamos, la palabra clave que estamos usando es anfitrión. O sea, si una persona tiene el don de hospitalidad, ellos se centran en posar su atención en que las personas se sientan cómodas dentro del cuerpo de Cristo. Obviamente esto se agrava más cuando hablamos de personas que son nuevas en la iglesia. Cuando hay una persona que hace poco aceptó a Cristo y que se está incorporando a la iglesia, esa persona necesita cuidado, esa persona necesita atención, necesita un trato diferente a las personas que tienen 10, 20, 40 años de estar en la iglesia. No se les puede tratar de la misma manera, de ninguna forma. A veces las iglesias fallan en el evangelismo porque por en medio, después de haber predicado la palabra a los inconversos, falta en medio del proceso alguien que esté pendiente de los nuevos creyentes para que poco a poco vayan incrustándose en la iglesia, que poco a poco vayan creciendo y que se puedan integrar a la demás congregación que ya están totalmente adaptados. Falta esa parte del proceso, entonces muchas iglesias pierden a nuevos creyentes que sí, quizás hicieron la oración de aceptar a Jesús, pero quizás nunca llegaron a su primer culto a la iglesia, o quizás ni pasaron del mes de congregarse. Es porque no se les dio un trato diferente, porque quizás faltaba alguien con el don de hospitalidad y que les diera la bienvenida. Ser anfitrión, ser un portador del don de hospitalidad es eso. ¿Qué pasaba con Lidia? Lidia era de ese lugar, ella conocía dónde podían vender el pan, dónde podían vender agua, vino, lo que sea. Ella estaba totalmente adaptada a su ambiente, pero Pablo y los otros no. Para Pablo y ellos era un lugar totalmente diferente, entonces si ellos se quedaban solos no había manera que ellos pudieran defenderse, les iba a costar más. Y ella lo sabía, entonces Dios operó dentro de ella para que ella fuera el puente que Pablo y los demás usaran, para que ellos no tuvieran que preocuparse de cosas diarias y cotidianas, como de qué vamos a comer hoy y mañana y en la tarde, o dónde vamos a dormir. Lidia fue movida por el Espíritu Santo para resolver todos esos problemas. Un nuevo creyente no tendría que preocuparse en la iglesia por ser discriminado, de sentirse, como decimos nosotros, como pollito comprado. Eso no tendría que ser su preocupación. La única preocupación del nuevo creyente cuando llega a su primer culto, cuando llega a su primera reunión con la iglesia, sería simplemente escuchar lo que Dios está preparado para hablarle por medio del predicador, por medio de las alabanzas que cante el ministerio de alabanza. Eso tendría que ser su preocupación. Pero es triste saber que inclusive a mí me ha pasado, muchas jóvenes a veces en la iglesia me decían, Diego, pero a mí me da pena llegar ahí porque se me quedan viendo mal, me siento juzgada, siento que no pertenezco ahí. Es porque hacía falta alguien con el don de hospitalidad que se tomara las molestias, que tomara atención a esos pequeños detalles que quizás para otros ministerios significarían una pequeñez, pero para un nuevo creyente son cosas considerables. Ya viendo de que el don de hospitalidad es muy aparte al don de misericordia, al don de repartir, entendemos
que la iglesia es un cuerpo y hay varias funciones que se han dejado de lado, porque primero pues tenemos el don porque aceptamos a Jesús, pero no los hemos descubierto, y pues si no lo hemos descubierto probablemente ni lo hemos trabajado. Entonces en la iglesia hace falta gente como alguien con el don de hospitalidad que le dé la bienvenida a los nuevos creyentes, y pues no se llenan las iglesias y después nos estamos quejando con Dios que porque hay sillas vacías en las iglesias. Entonces, ya habiendo dicho esto, pues ya antes de terminar vamos a decir unas características del don de hospitalidad para que ya quede totalmente claro y que no se vaya a confundir con los otros dones que mencionamos antes, ¿no? La primera característica es que el que porta este don es un perfecto anfitrión en sus casas y en las iglesias. O sea, ellos están bien atentos de cuidar a las nuevas criaturas o cualquier otro tipo de cristiano para que la iglesia de verdad se sienta como la casa de Dios, que se sienta como el refugio espiritual para las almas que llegan ahí necesitadas de escuchar de la palabra. Otra característica: ellos dominan su espacio y crean un hogar alrededor de ellos para hacer que sus invitados se sientan a gusto. Ir a la iglesia tendría que ser algo que nos llene de alegría, no algo que nos llene de frustración. Qué lástima es saber de que a veces la misma gente que predica, los mismos que conformamos los ministerios, nos sentimos frustrados por un culto, porque nos sentimos con más cargas que sentirnos con más bendiciones. La gente que tiene este don se encarga de eso, se encarga de que realmente nos sintamos alegres de estar en la casa del Señor, porque nos ayudan a sentirnos cómodos como realmente Dios así lo quisiera. Tercera característica: este don está hecho para recibir a los nuevos cristianos, porque los portadores motivan a los visitantes a llegar a la iglesia de nuevo. Como les dije, si una persona que está comenzando a asistir a la iglesia, una nueva persona, y si se encuentra con alguien que porta este don, pues le va a dar ganas de llegar de nuevo, porque ¿a quién no le gusta ser bien atendido cuando llega a una iglesia? ¿A quién no le gusta de que le pregunten cómo están, de que, y mire usted dónde vive, o lo esperamos en la próxima ocasión? Todos esos pequeños detalles la gente con el don de hospitalidad no los deja pasar, sino de que los atienden y se aseguran de que esas personas se sientan conformes y les nace el deseo de regresar otra vez a la iglesia en la próxima ocasión. Y la última característica: estas personas ayudan en cualquier tipo de logística para hacer las visitas más gratas. Esto diciendo acerca de que si hay alguien en la iglesia que necesita transporte o necesita algún tipo de otro cuidado, pues a eso se refiere, ¿no? Estas personas son bien minuciosas con los detalles, entonces andan pendientes de todo lo que significa la logística con los nuevos creyentes que llegan a la iglesia del Señor, ¿no? Bueno, entonces ya con eso terminamos hablando del don de hospitalidad. Ya hablamos de estos 3 dones. Espero de que haya quedado claro y que no se les vaya a confundir, porque los 3 son cosas muy diferentes. Se relacionan con la iglesia de maneras diferentes. Pero espero de que haya sido de mucha bendición para ustedes lo que hablamos ahora, y que el Señor les bendiga a todos.